Hoy nos encontramos con un líder y empresario que está cambiando el skyline en el eje cafetero. Juan David Muñoz es la persona que está detrás de todo un proyecto que realmente nos sorprende porque apostó por un gremio y por una ciudad que hoy vamos a darnos cuenta por qué Juan David quiso hacer este proyecto tan grande. Entonces, Juan David, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Aleja, por este espacio de poder conocer un poco más de mí y de estos proyectos que definitivamente van a cambiar el skyline de la ciudad. Así es, Juan. Bueno, hoy queremos conocer más allá de lo que tú eres como empresario. Quiero que nos cuentes quién es Juan David Muñoz y por qué decidió entrar al mundo de la construcción. Listo, yo me fui a estudiar fuera del país a los 18 años, estudié algo que se llama ingeniería comercial, que el enfoque es un poco diferente a lo que se ve acá en Colombia. Lo estudié en Santiago de Chile. Trabajé en el banco muchísimos años, más de 12 años, trabajé con la banca hipotecaria, tarjetas de crédito y créditos. Mi papá toda la vida trabajó en construcción, entonces en algún momento que yo le digo, quiero volver a Colombia, él me dice, hagamos estos proyectos. Nació la idea de la constructora y el primer proyecto que nosotros tuvimos, que de ahí dijimos, listo, hagámoslo. Juan, ¿y por qué Damu? ¿Por qué el nombre? ¿De dónde sale? Bueno, se pensó mucho qué nombre se le ponía, tenía que ser un nombre pues sonoro, corto, entonces son las abreviaciones del nombre con los apellidos. Ah, bueno, perfecto, qué chévere. Cuando tú arrancas en el mundo de la construcción, ¿cuál es como el primer reto que se te presenta que tú dices, bueno, aquí ya me tocó a mí como sacar todo este conocimiento y todo lo que he aprendido? Yo creo que el reto más grande de uno hacer es poder coordinar el equipo de trabajo, porque antes de que el proyecto salga a la venta, tienes que tener el arquitecto, el ingeniero estructural, el revisor, tiene que estar todo debidamente coordinado y son tiempos claves porque son tiempos muertos donde no le puedes vender el proyecto a nadie y consume mucho dinero. ¿Cuánto llevas al frente de Damu? O sea, ¿hace cuánto estás como CEO de la empresa? 5 años. 5 años. Y en esos 5 años, ¿qué proyectos han iniciado? ¿Cuál fue el primero que tú recuerdas y qué te llevas de esa primera experiencia? Bueno, en el primer proyecto nos pasó algo muy especial y es que cuando estábamos empezando acabados llegó la pandemia. Entonces justo en ese proyecto íbamos a empezar acabados, pandemia, no podíamos trabajar, se acabó la pandemia, terminamos el proyecto, lo entregamos, que es Brisas de la Pradera, y a los 3 meses iniciamos el otro que es Torre Malí, que es un edificio de más o menos 11 pisos detrás del lago La Pradera. ¿Por qué Dos Quebradas, Juan? ¿Por qué todos los proyectos están en esta ciudad? Bueno, primero por la visión que tuvo mi papá de todo este sector que se está desarrollando, porque La Pradera siempre ha sido el mejor barrio de Dos Quebradas y acá esto era una finca, era un monte que se estaba loteando, tiene muy buena conectividad al lago La Pradera, estamos a 7 minutos del viaducto, 10 minutos de Arboleda un fin de semana, entonces aquí la valorización es alta y hay una joya aquí en este barrio que es el lago La Pradera. Muy pocas ciudades en el mundo tienen un lago de esas características. Y también es una ciudad que tiene mucha proyección en tema industrial también. Uno aquí encuentra empresas muy buenas y yo siento que las apuestas que le están haciendo a la ciudad también la proyectan a futuro. Exactamente, Dos Quebradas tenía la visión de que era solo empresas, pero como el crecimiento de Pereira se vio viendo reducido, empezó a construirse aquí en Dos Quebradas. La ventaja de Dos Quebradas es precisamente esa, al ser un municipio industrial, la vivienda tiene, no sé, un predial más económico, una valorización totalmente diferente. Qué bueno. Bueno, Juan, cuando tú empiezas y en esta trayectoria, ¿cuál es la palabra que te definiría y por qué? Dedicación. ¿Por qué? Porque sacar un proyecto de estos no es fácil. Tiene que estar 100% dedicado, hay que tener un plan B, plan Z, Z.2, como yo le digo a todo el equipo, porque siempre hay algo que pasa y todos los días es un reto nuevo. Entonces, siempre tiene que haber una dedicación y mirar más allá del problema. Si tiene un problema, tiene que tener 2 soluciones. Tal cual. Bueno, yo creo que con esta introducción de quién es Juan, vamos a irnos como adentrando un poquito ya en los proyectos y quiero que nos cuentes cuáles son estos proyectos importantes que ustedes tienen hoy en día para que vayamos conociendo de uno que nos trae hoy aquí, que es Torre Inti. Me estabas hablando ahorita de otro proyecto, cuéntanos un poquito de esto para que vayamos entrando ya como en materia. Listo, nosotros empezamos con un proyecto de gran altura, que es Sunset Tower, es un lote muy especial porque es un triángulo. Nadie quería ese lote, porque es un triángulo y está en una calle que es subiendo y otra que es bajando.
Lo bueno es que es toda la cuadra, no tiene vecinos a los lados, eso lo pudieron ver muy pocas personas y yo dije, ahí es para hacer. ¿Por dónde queda? ¿Dónde es lo más o menos para ubicarnos? Aquí donde estamos en la sala de Torrente y Diagonal. Ok, listo. Dos Quebradas en el barrio de La Pradera. Entonces empezamos a hacer el diseño, el estudio de suelo lo hicimos con el ingeniero Millán, que es pues el mejor geotecnista que tiene Pereira. Nos dijo, el reto es muy grande porque es un triángulo y hay que excavar demasiado. Entonces dijimos, si fuera fácil, Ya lo hubieran hecho. o ya lo hubieran vendido. Entonces empezamos a cranear con el arquitecto porque en un triángulo poner un apartamento o un parqueadero que son rectangulares es una tarea que llevó muchísimos meses. Bueno, ya como en palabras que podamos entender los que no estamos en el mundo de la construcción, ¿cómo ves tú la proyección de decir, voy a hacer este tipo de proyectos acá? O sea, que nos cuentes cómo nace la idea de tener, ya para que vayamos hablando un poquito de Torre Inti, el edificio más alto del eje cafetero. ¿Por qué nace esta idea? Yo estaba mirando y les confieso que en las redes sociales de Juan, él se la pasa haciendo muchos videos como contando de los edificios más altos que uno encuentra como en el mundo. ¿Por qué te quieres traer ese proyecto o esa iniciativa a Dos Quebradas o al eje cafetero? Listo, en el eje cafetero o precisamente aquí en Risaralda, Dos Quebradas tiene un beneficio, por llamarlo de alguna manera, y es que estamos lejos del aeropuerto. Entonces, un rascacielos acá en Dos Quebradas es muy viable, diferente a Pereira, porque tenemos un cono de proximidad para maniobras de los aviones. No se podría realizar a no ser de que sea en la parte de arriba de la montaña. Y es un edificio muy pesado para hacerlo arriba de una montaña, en la ladera de una montaña. Entonces, el sitio ideal era Dos Quebradas y en esta parte estamos en una parte alta, o sea que la visión del edificio ya es alto, pero tenemos un terreno alto, entonces la proyección hacia la ciudad va a ser mucho más inmensa. Juan, ¿y por qué nace la idea? O sea, ¿qué quieres traer a la ciudad? Listo, la idea del rascacielos nació porque cuando estábamos en Sunset, lo primero de un terreno es ir a la curaduría y preguntar qué se puede hacer. Sí. Entonces estaban en proyección en la alcaldía de hacer un cambio de POT, que es el plan de ordenamiento territorial. Dos Quebradas antes era la construcción, el límite es el cielo. Ese era el lema. Okay. Entonces, si lo hacíamos en ese momento, pues lo íbamos a hacer con la norma que estaba vigente y no teníamos un límite. No solamente era hacer un edificio alto, sino no es solamente una torta rica, sino la cerecita del pastel. Esa cereza del pastel es el Skydeck, que es esta plataforma en cristal, la antena, o sea, es el último rascacielos que se puede hacer con esa norma vieja, entonces dijimos, tenemos que hacer algo impactante. ¿Cuáles son las características que diferencian este proyecto? Porque conocemos que se están haciendo alrededor o en otras partes edificios altos con este tipo de concepto que son los rooftop. ¿Qué lo diferencia de los otros proyectos? ¿Por qué es lo que tú estás diciendo la que tiene como la cerecita del pastel? Que trató de traer una arquitectura moderna global, no solamente quedarnos con lo local, que es el edificio industrializado, que en el último piso pues le ponemos un restaurante con una vista bonita. Aquí vamos a tener 2 restaurantes, zonas inmersivas y atracciones de talla mundial. Y esa antena, que de hecho esa antena tuvimos que pedir un permiso muy especial a Aeronáutica Civil por la altura, es única en Colombia. Pues hasta el momento es la primera antena que se va a hacer de esa manera y está inspirada en el Empire State de Nueva York. Bueno, yo me voy a meter un poquito a infidencias y quiero que nos des por lo menos un acercamiento de cuáles son como esas atracciones que nos dices que van a tener. Que nos puedas contar, que tú digas, esto va a ser algo que no se ha visto en la ciudad o no sé si como alrededor, que tú digas, esto lo diferencia. Yo creo que cada espacio, de hecho, es único en el país, pero hay un espacio donde en un día despejado va a ser la atracción de redes sociales y es un espacio inspirado en el Summit de Nueva York. Está mirando la parte nueva de Dos Quebradas, en un día despejado vamos a ver el nevado y vamos a tener espejos en los pisos, paredes y techo y unas pelotas plateadas que nos van a dar una postal. A lo que vemos en Nueva York. Bueno, pues la verdad es que con esto que nos estás contando, promete que va a ser uno de los proyectos como más ambiciosos y más grandes que ha tenido el eje cafetero. Y yo quiero preguntarte a ti personalmente, a Juan David, ¿qué le genera este proyecto? Para ti, ¿qué significa Torre Inti de manera personal? Esto es un reto a que sí se puede y sobre todo en un municipio como Dos Quebradas que hace 5 años
Todos decían Dos Quebradas no, y ha cambiado muchísimo. Y con estos proyectos va a cambiar aún más. Es un edificio que va a ser visible de muchas partes, entonces es hacer ese reto de que las zonas de renovación urbana son las mejores zonas para nosotros invertir, que anteriormente eran un barrio tradicional y se van transformando y dan paso a las grandes ciudades o a los grandes rascacielos. Tal cual. Bueno, Juan, ya queremos entrar un poquito a conocer cuáles han sido los retos más allá de lo que nos has contado, y es cómo es el tema de licencias, porque vemos ahorita muy bonito todo, ¿cierto? Nos estás contando de los proyectos, pero ¿qué retos hay detrás? ¿Cómo es construir un edificio de más de 40 pisos? De 40 pisos donde tienes que ir a pedir unas licencias, donde tienes que tener todo un tema técnico. Queremos conocer cuáles han sido esos retos. Bueno, el primer reto es tener el lote, ir a curaduría, saber qué se puede hacer, decir al arquitecto, estas son las normas, yo quiero un rascacielos. Entonces de ahí tenemos que entrar a mirar qué tan grande tengo que dejar los espacios de circulación y qué área me queda libre, cómo voy a movilizar esa cantidad de gente. De ahí tengo que conseguir un estructural que sea muy bueno, porque no estamos hablando de un edificio de 10 pisos, sino de un rascacielos. Es que esa es, o sea, cuando tú llegas con una propuesta y dices, quiero construir más de, pues, ¿cuánto tiene el edificio más alto en la ciudad? 21 pisos. Cuando tú llegas con una propuesta de esas, no te dicen, usted se enloqueció. Más o menos. Esa fue la respuesta en curaduría. ¿Por qué quiere hacer eso tan grande? Está loco. Claro, yo creo que es la primera reacción que uno... Y te va a confesar, cuando uno escucha este tipo de propuestas, uno dice, ¿será que sí van a lograr tener esto acá? Pero cuando ya uno empieza a ver que realmente hay un movimiento detrás de todo esto, pues no se enloqueció la persona que lo propuso. O sea, realmente esto es una apuesta para la ciudad. Bueno, y el tema de licencias y de trámites, ¿cuál es como ya el siguiente paso? Ya de ahí tenemos el estructural, hay que conseguir un segundo revisor que lo tiene que conseguir la constructora, que le va a revisar a ese principal, y entre los dos llegan a un acuerdo cómo se tiene que hacer esa estructura del edificio. Pero antes de eso el arquitecto tiene que hacer todo el modelado del edificio y viene el ingeniero y le modifica muchos espacios. Entonces hay muchas reuniones donde entre los dos tienen que encontrar un punto medio, que al arquitecto no le gustan esas columnas en medio de la sala que se ven horribles, entonces tienen que empezar a moverlas y que sean espacios funcionales. ¿Qué tiene el edificio aparte del rooftop o el tema en el último piso que nos estás contando de los dos restaurantes? ¿Qué vamos a encontrar en Torre Inti? ¿Va a ser vivienda? ¿Van a ser locales, comerciales? ¿Qué vamos a encontrar desde el primer piso? Bueno, desde el primer piso vamos a tener 5 sótanos de parqueaderos, luego está el lobby donde van a entrar los residentes, un lobby aparte para entrar a Skydeck, tenemos 4 pisos más de parqueadero y en el piso que sigue tenemos las zonas sociales del edificio. Ya los apartamentos van desde el piso 5 hasta el piso 36, que es el piso más alto residencial que tenemos. De ahí para arriba ya es Skydeck, hay un piso de oficinas corporativas que va a ser las oficinas de nosotros y de Skydeck, más los 3 pisos de Skydeck como tal. ¿Qué te llevó a apostar por esto? O sea, ¿qué tendencias hay hoy en el sector inmobiliario que tú estés replicando en Torre Inti? ¿Qué se está replicando en Torre Inti? Lo que vemos ahora en Chicago, en Nueva York, en Dubái, es aprovechar la altura de los edificios y hacerle un distintivo a cada uno de ellos. Y otra cosa que estamos aprovechando mucho, hacer un edificio alto, porque siempre nos tienen acostumbrado a máximo 20, 21 pisos y se acabó. Y la arquitectura pues es la misma porque el diseño es el mismo, es más de lo mismo. Ese es un diseño completamente diferente con los dos edificios, porque en realidad los dos tienen un diseño que es totalmente diferente. Ok, bueno, Juan, te voy a hacer una pregunta que quiero que me respondas con total honestidad. ¿Qué diferencia hoy Dambur Constructora a otras constructoras? ¿Cuál es la diferencia? Nos diferencia que pensamos en lo arquitectónico y que no solamente sea un bloque de concreto, sino que le agregue valor turístico a la ciudad. Porque sin duda alguna, estos edificios de noche que van a estar iluminados va a ser un regalo arquitectónico para Pereira y Dos Quebradas. Qué bonita esa frase. Fuera de eso, nos diferencia que nosotros tenemos muchísimos planes de financiamiento. Yo creo que somos la constructora que más planes ofrece aquí en el eje cafetero. Desde el cliente que quiere el plan tradicional donde solamente paga un 30% y luego busca un banco, hasta el cliente que dice, yo ya no quiero estresarme con un banco, ustedes me van a prestar el 100% del apartamento, fijamos cuotas mensuales y ya entra el cliente al proyecto sabiendo que tiene todo aprobado.
Bueno, pues buenísimo. Yo pienso que cuando uno llega como cliente a encontrar estas facilidades, ahí es donde también lo motiva a uno a poder invertir y venir a estas ciudades como a tener su proyecto de vida. Juan, ¿qué ha sido lo más retador? ¿Vender el proyecto o vender el producto como tal, como el apartamento o el edificio? ¿O llegar y decir, voy a hacer esta torre de 40 pisos? ¿Qué fue lo más retador? Lo más difícil, lo más retador de los dos edificios, no me lo va a creer, no es ninguna de las anteriores, es llegar y mover tierra. Ni siquiera convencer a decir que voy a tirar tantos pisos hacia arriba. Exactamente. Es llegar y usted romper la tierra, porque hay un estudio de suelo que ellos bajan Sí. muchísimos metros y dicen, el terreno se va a comportar de esta u otra forma, pero ya cuando se abre todo el lote y se empieza a bajar, hay muchos factores que no se controlan en los estudios. El sol reseca el terreno, la lluvia lo ablanda, las vibraciones cuando pasa una volqueta llena o pasan los carros, todo eso nos va afectando. Nos estamos enterando de infidencias que uno cree que no pasa. O sea, uno se imagina que uno llega y ya tire planos y construya. De incidencias, por ejemplo en Sunset, cuando estábamos sacando la tierra, que fueron más de 40 metros, cuando llovía y yo escuchaba que llovía de noche, no dormía literalmente. Claro, porque al momento de mojarse la tierra que empieza, o sea, que Se empieza a deslizar, porque empieza a bajar el agua con fuerza, se va llevando la tierra, entonces el terreno puede ceder. O sea, Juan David no dormía esa noche. A dormir. Hasta que dije, y me enseñó a alguien, ¿lo puede controlar? No. ¿Qué puedes hacer? Esperar que pase. Tal cual. Bueno, Juan, quiero que nos cuentes un poquito ya desde la parte comercial, ¿cómo es el cliente ideal de Torre Inti? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen desde la parte comercial? ¿Qué persona puede llegar o a qué público le hablan ustedes? Bueno, primero, la persona ideal es la que se enamore del proyecto antes de la inversión, que yo diga, yo creo en ese proyecto, yo quiero que se realice y yo voy a aportar con mi inversión para que eso sea posible. No es solamente de nosotros como constructora, sino que es un granito de arena de ese inversionista que viene y dice, yo quiero un apartamento ahí porque yo me veo viviendo o teniendo esa renta. Eso es lo primero. Y el otro cliente que buscamos es ese cliente que quiere invertir, que su familia no es adinerada de cuna ni de trayectoria, sino que es el colombiano promedio que se ha esforzado, que quiere tener esa inversión, que quiere invertir en algo porque le va a tener un retorno de la inversión. Ese es el cliente que nosotros queremos que haga parte de este rascacielos. Y literalmente, como lo decía ahora, es que juntos vamos a hacerlo realidad. Porque nosotros como constructora, si no le vendemos a nadie, no se puede hacer. Cada uno de los clientes es un aporte, es un proceso muy difícil, porque como le decía ahora, nadie se imagina que el momento más difícil de la obra es sacar la tierra. Algo que se ve tan simple, pero es lo más difícil. Ok, Juan, pues bueno, muchas gracias por también contarnos un poquito de esas infidencias que uno sabe que pasan en una constructora, pero no las conoce uno a viva voz, y hoy pues en este podcast nos estás contando un poquito de qué es construir. Quiero hacerte una pregunta, y es que yo siento que cuando uno hace este tipo de inversiones, uno busca una constructora que le dé confianza. Para ti, ¿qué genera confianza en el cliente para invertir en los proyectos de DAM? Nosotros primero fijamos unos contratos en pesos, nunca desde el inicio de nosotros hemos fijado en salarios mínimos porque sabemos que un año a otro y a otro nos van subiendo el precio. Siempre quisimos que el precio que el cliente está comprando ahora en las etapas de preventa o en cualquier etapa que compre, ese precio que él logró sea el mismo que nosotros le entreguemos. Entonces también nosotros tenemos siempre un diseño que sea innovador y diferente, que si el cliente nos compre un apartamento, a la hora de revenderlo, él ahí tenga su ganancia y tenga esa inversión por la cual también ha trabajado igual que nosotros. Perfecto. Y en temas de créditos, ¿qué están manejando? Como te decía ahora, nosotros tenemos muchísimas facilidades para que los clientes quieran pagar. Porque precisamente hace un momento que vino una clienta nos decía, ustedes, ¿por qué tienen ese sistema de crédito? Yo trabajé en la banca muchos años y la banca filtra demasiada gente que tiene con qué pagar, pero el banco no cree en ellos por su historial o porque tiene un negocio que para el banco no es confiable, pero el cliente se esfuerza y es su trabajo y es lo que sabe hacer. Entonces nosotros, debido a tanto rechazo bancario, vamos a sacar un plan
que es sin interés. En caso de Torrenti son 7 años para que paguen el 100% del apartamento, no se les cobra nada de interés, ni ahora ni cuando lo vayan a recibir. Entonces las cuotas que ellos pactan, por ejemplo, si la cuota es de 4 millones de pesos, él sabe que de la cuota 1 a la 84 son solo 7. Bueno, interesante. Y Juan, ¿por qué crees que no les aprueban en los bancos muchas veces este tipo de créditos para vivienda? O sea, muchas veces es el estudio. Cuando tú trabajaste en la banca te diste cuenta que realmente lo que se califica es qué, cuando uno viene buscando ese tipo de cosas, como que nos cuentes un poquito desde tu experiencia. Todo se maneja por el score, que es el punto que cada uno tenemos en el banco. Sí. Entonces, si tenemos un trabajo de oficina, que es el de siempre, no sé, el que está contratado, sí, eso, el empleo típico, ese lo tiene seguro. Pero ahora que hay mucha informalidad, que en las redes sociales usted puede tener su negocio en línea, ajá, que puede vender asesorías, muchísimas cosas que la banca aún no tiene. Valida. Exactamente. Ya, ok. Así el cliente tenga el dinero en la cuenta y le diga, pero es que a mí todos los meses me entran 10 millones de pesos, le dice, pero usted no tiene un contrato con una empresa. Ahí quedamos. Claro, y ustedes lo que están llegando a hacer es cambiar y revolucionar ese tipo de pensamiento, digamos, o de inversiones para que la persona que sí tiene estos ingresos pueda comprar su apartamento. O sea, el cliente nos dice, el cliente nos dice, yo tengo estos ingresos y están en mi cuenta, yo hago esta actividad que bancariamente pues no está reconocida porque no es una empresa típica. Pero están mis ingresos. Exactamente. Estoy moviendo el dinero. Entonces lo que le decimos es, yo creo en usted, yo creo que usted lo puede pagar, el trabajo que usted está haciendo está perfecto porque puede entrar al proyecto y seguimos adelante. Bueno, Juan, yo quiero que ya vayamos como finalizando y que nos cuentes un poquito cómo ves en 10 años Torrenti, cómo te la imaginas, qué visualizas en 10 años ver este proyecto. Yo me imagino que cuando escriban Pereira y Dos Quebradas, siempre aparece la foto de la ciudad. En este momento aparece el viaducto. De hecho, cuando uno entra a Despegar, que uno compra el pasaje y dice a Pereira, aparece el viaducto. Que ya aparezca esta postal que tenemos aquí atrás. No solamente sea pues el viaducto, que es sí, siempre de todas las ciudades hay un icono arquitectónico que la diferencia. Sí. En 10 años estoy seguro que sería Torrenti. Bueno, en 10 años veremos cómo nos va a quedar esa postal. ¿Qué viene para Damur después de Torrenti? Después de Torrenti, seguir apostando en Dos Quebradas. Seguir renovando la ciudad, que se vuelva una ciudad más bonita arquitectónicamente. Y por qué no un proyecto también en otra ciudad del país donde también podamos llevar un valor arquitectónico que revolucione o cambie otra ciudad. Juan, y ya para ir finalizando, quiero que me completes esta frase. Construir no es solo levantar edificios, es construir hogares y hacer una joya arquitectónica para la ciudad. Muy bien, bueno. Yo creo, Juan, que con este podcast conocimos mucho quién está detrás de Damur Constructora. Este no va a ser el único episodio donde tú nos vas a contar muchas cosas. Queremos seguir conociendo de lo que hay detrás de todos estos proyectos y felicitarte porque has apostado por el crecimiento de una ciudad, como lo decías ahora en un rato, que hace 5 años venía como relegada y hoy en día vemos que Dos Quebradas también tiene como apostarle a ese crecimiento más allá desde lo empresarial o desde lo industrial a un tema más de vivienda. Entonces, pues presentarles a Juan David Muñoz, es la persona que está detrás de la constructora, de Damur Constructora. Torrenti es uno de los proyectos que apuesta para seguir creciendo, para que se nos siga generando empleo y veamos cómo está este tema de construcción en la ciudad. Entonces, Juan, que tú nos digas también y que invites a las personas a que vengan a conocer Torrenti, que conozcan Damur Constructora y que también pues nos sigan en las redes sociales, ¿cierto? Claro, nos pueden seguir en Instagram como Damur Constructora, en TikTok y en Facebook. Nos pueden venir a conocer aquí en la sala de ventas. Esta sala de ventas le queda solamente unas 4 o 5 semanas. Vamos a construir otra sala de ventas con 2 espacios inmersivos. Uno de ellos es el que le decía ahora que yo creo que va a ser el que la va a romper en Torrenti. Lo vamos a construir en tamaño más pequeño, pero que sea un abrebocas. Entonces nos mudamos, nos pueden seguir conociendo. Los planes de financiamiento todavía están vigentes en cualquiera de los 2 proyectos y pueden pagar el 100% sin interés. ¿Dónde están ubicados, Juan? Estamos en la calle 21 con carrera 31 a la Pradera Dos Quebradas. Esto es 3 cuadras antes del Colegio Fabio Vázquez.
Perfecto. Entonces, nada, invitarlos que vengan y conozcan lo que nos está contando Juan. Ustedes pueden venir, preguntar por todo lo que tienen y como les decía, yo creo que esto no va a ser la última vez que nos vamos a ver, ¿cierto? Vamos a seguir contando ahí cositas e infidencias de todo lo que hay detrás de este proyecto. Queda muchísimo, muchísimo por contar y experiencias en obra que todos los días nos sorprenden y hay que solucionarlas. Y también que sigamos conociendo quién es Juan, ¿cierto? Eso nos interesa también ahí para que sepamos quién está detrás de DAMO. Muchas gracias.